Vamos a seguir con la presentación. Bueno, ahí estamos. Habíamos llegado hasta acá, donde veíamos las formas normales. Continuamos un poco más. Y acá vemos un claro punto para que entendamos cuáles son los problemas y cuál es la alternativa a el concepto de formas normales. ¿Ven el primer registro? Que sería la consulta de la tabla de usuarios de el ID 1, Juana Pérez, Paseo Colón 850, vive en la facultad, código postal 1003, Ciudad de Buenos Aires. Enfóquense en la tabla usuarios nada más. ¿Qué verían? ¿Qué ven ustedes? ¿No hay información redundante? Bien, puede ser, podemos poner un poco más o menos, pero imagínense que ahora cargamos un registro 2 y en vez de ser de Juana es de Juan. La dirección, ¿por qué la cargué Paseo Colón 850, código postal 1003? Otro podría cargar el segundo registro, como es un campo plain text, 850 Paseo Colón, sin código postal. Y después me va a repetir Buenos Aires. Pero en vez de ponerme Buenos Aires, me va a poner Cava. Me va a poner Buenos Aires, sin la S final, puede ser, tipió mal. ¿Ven los problemas que tengo? El primer problema que tengo es que si dejo la tabla como la primera tabla de usuarios sin ningún tipo de normalización, lo que me va a pasar es que, primero, Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas veces la voy a tener? Si tengo 100 clientes que viven en Ciudad de Buenos Aires, voy a tener escrito ahí 100 veces Ciudad de Buenos Aires. Si la dirección le dejo un campo libre donde pueda poner como se le antoja la calle, el código postal y no lo guío, voy a tener otro dolor de cabeza, porque cada uno lo va a poder escribir de la forma que se le antoje. Pero si yo tuviera una tabla dirección y una tabla ciudad, ¿qué me serviría a mí? En primer lugar, tengo un identificador de la ciudad, lo que estamos viendo en la parte inferior derecha, donde está bien escrito Buenos Aires. Ahora, cuando yo grabe en la tabla de usuarios, cuando diga ciudad, ya no va a decir más Buenos Aires. ¿Qué debería decir? El campo se sigue llamando ciudad, pero lo que va a aparecer ahí es el ID de la tabla ciudad, es decir, va a aparecer el valor 1. Y ahí voy a poder tener 50 usuarios o clientes que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y todo lo único que va a decir es 1. Fíjense que con ese solo cambio yo logré dos cosas interesantes. En primer lugar, ahorré espacio. En vez de Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, el número 1, que representa la ciudad de Buenos Aires. Pero imagínense, y esto pasó realmente,
quizás ustedes son jóvenes y no recuerdan o no tienen presente este cambio de nombre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ciudad de Buenos Aires se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Antes se estilaba Capital Federal. Ni siquiera se ponía Buenos Aires, era Capital Federal. Entonces, y era lo correcto, después cuando se hizo independiente y se empezó a votar el intendente, nosotros los que vivíamos en Buenos Aires, si mal no recuerdo, desde el 80 y a finales, fue de la Rúa el primer intendente, si mal no recuerdo, a finales de los 80, pero no le puedo asegurar bien la fecha, no la recuerdo en este momento. No se votaba intendente. ¿Por qué? Porque el intendente lo ponía el presidente. Era una cuestión que se estilaba que el presidente nombrara al presidente de la nación, una cosa totalmente inentendible hoy por hoy, pero en esa época el presidente de la nación decía, bueno, Hernán va a ser intendente de Buenos Aires, y podía ir, era un amigo por lo general. Bueno, al margen de esas locuras que se hacían antes, que ahora nos parecen locuras, pero antes eran totalmente normal, lo que teníamos era que la tabla ciudad tenía uno, capital federal, o capital federal de la República Argentina. Pero ya no era estos, ahora se llamaba Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo tenía 50 clientes donde era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenía que cambiar. Si yo no tenía la tabla ciudad, ¿qué me iba a pasar? Iba a tener que entrar a los 50 clientes y cambiar ciudad, capital federal por ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Y así en todos. Ahora, con esta normalización, con esta tabla que tengo, porque en los usuarios tenía ID 1, fui a un solo lugar y en vez de Capital Federal puse Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, listo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se me acabó. Ya está, lo modifiqué. ¿Ven? Lo bueno de trabajar con formas normales. Y después con la tabla de dirección también pasa lo mismo. En vez de tener un campo string, lo dividí en una tabla donde tengo un ID, tengo una calle, un número y un código postal. Entonces, fíjense cómo ahora se me simplifica con lo poco que ya hemos visto de SQL. Yo puedo consultar por calle, por Paseo Colón, o puedo consultar por código postal, y sería una consulta muy simple. Si yo tengo la tabla de usuarios, la dirección puesta en plain text, como lo estamos viendo ahora, y a sabiendas que a mí me pueden poner decenas de formas de escribir la dirección, ¿cuál es el problema de buscar la dirección? Se me haría casi imposible, porque yo tendría que tener en algún lugar guardado todos los nombres de la ciudad, por ejemplo, de las calles de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ir a buscar esa tabla, ir a comparar contra esto, ver, extraer qué parte es la que se corrobora, asumiendo que está todo bien escrito y de la misma manera. ¿Entienden la importancia de la normalización? Cuando normalizamos, tienen estas ventajas. Yo tengo ahora una tabla ciudad que cuando dé de alto un usuario voy a poner en ciudad 1, 2, 3, lo que corresponda, la ciudad que le corresponda. Esa tabla ciudad la voy a cargar una sola vez. Son las típicas tablas que se dicen
que son las tablas de inicialización del sistema, cuando ustedes están trabajando cuando crearon una aplicación y crean las bases, la base de datos, las tablas se las puede diferenciar en dos tipos distintos. La de inicialización, por ejemplo, tabla ciudad, o sea, ustedes cargan, no le tienen que cargar nada, en el momento que arranca ustedes tienen que cargar esa tabla, se conseguirán una lista de ciudades y lo cargan. Pueden llegar a un grado mayor de normalización. Ahí empiezan a entender primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, que es que calles por ciudad. Ustedes se pueden conseguir, en vez de la tabla dirección donde diga calle, van a tener una nueva tabla donde diga ID, que sea calle, donde va a tener el ID de la ciudad, la clave va a ser ID de la ciudad y el ID de la calle. Entonces, cuando la persona tipió que es la ciudad de Buenos Aires, automáticamente va a poder seleccionar una calle existente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la tabla de dirección deja de estar escrito Paseo Colón y va a estar escrito el ID 1, 3, por ejemplo. El 1 por la ciudad y el 3 por la calle. Después vemos cómo lo hacemos bien en detalle eso, pero ¿ven cómo se va normalizando? Como la cuestión, la idea de normalización de base de datos debe ser algo basado en el sentido común, debe fluir, debe salir. Uno puede estudiar desde el punto de vista teórico cuál es la descripción de la primera forma normal, cuál es la descripción de la segunda forma normal, cuál es la descripción de la tercera forma normal. Uno puede estudiar eso desde el punto de vista teórico y repetirlo, sin ningún problema. Pero más que repetirlo, uno se tiene que dar cuenta que las formas normales es una manera de crear una estructura de tablas que están interrelacionadas que te permiten trabajar de manera correcta, amena, sin tener que hacer cuestiones complejas para el manejo de los datos. Cuando digo manejo de los datos es actualizar, consultar, modificar el conjunto de datos. Esa es la idea subyacente en las formas normales. Después está la teoría que sí la van a tener que repetir como un loro en el examen, que es la tercera forma normal. La tercera forma normal es A, B, C y D. ¿Qué es boicot? Ah, bien. Pero al margen de eso, de que uno tiene que estudiar determinadas cosas porque las tiene que estudiar, el concepto que se tienen que llevar de forma normal es que es una manera práctica y que se alinea con el sentido común. Si ustedes lo ven y le parece que está, que no es correcto, hay algo que anda mal. Tenés que mirarlo, tenés que dar cuenta que sí, es como yo dividiría la tabla para tener un acceso óptimo. Hay una cuestión de sentido común que es muy inherente a las formas normales. Entonces, entiendan que ese concepto de formas normales acá no está normalizado y después cuando yo voy poniendo distintas tablas, voy a empezar a generar un grado puntual de normalización. Entonces, fíjense, que la segunda forma normal lo que me dice es que todo registro depende de la clave principal y existen columnas que pueden depender de otras tablas. ¿Qué quiero decir con que todo registro depende de la clave principal? Si vamos a lo que estábamos haciendo anteriormente, este ID de usuarios.
este ID de dirección y este ID de tablas. Esto sería la clave. El ID viene de la palabra en inglés de identification, es un cuasi estándar, pero nada más que eso. Y existen columnas que pueden depender de otras tablas. Lo que yo les decía, Ciudad de Buenos Aires ya no es más Ciudad de Buenos Aires, sino que acá vamos a tener el 1. Como hay un campo que depende de otra tabla y tengo este registro que solo se identifica con este índice, podría decir, si sumo esas dos categorías, que esa tabla está, o esa base de datos está en la segunda forma normal. ¿Ven cómo se va pasando las formas normales? Y es lo mismo, pero las tablas, esos índices que apuntan a otras tablas, son solo índices. ¿Qué quiero decir? Que este 1 es el índice de la tabla, que este 1 de la tabla de dirección es índice. Entonces acá tengo 1, 1. Y esos dos unos, cuando voy a verlos, es la clave principal de la tabla dirección y la clave principal de la tabla ciudad. No es la descripción, el nombre de la ciudad o la calle, sino estoy haciendo referencia solamente a índices. Cuando tengo esas tres certezas, estoy en la tercera forma normal. Y fíjense que la tercera forma normal es algo natural, es algo que uno pensaría que puede hacer sin ningún inconveniente. Bueno, eso es lo que se está haciendo, lo que son las formas normales. Después tenemos la de boicot y no tienen dependencias funcionales no triviales, que no hay campos que están ahí repetidos sin ningún sentido. Profe, una pregunta. Sí. O sea que se buscaría, por ejemplo, en esa tabla también tener otra subtabla que sea de nombres y de apellido, por ejemplo, lo ideal. Sí, exacta, ese sería el ideal. Saber todos No, números. el apellido no, fíjate, ahí está lo que decimos del sentido común. Las calles, ¿están nomencladas en algún lugar? Sí, Sí, cada ciudad tiene la lista de calles oficiales que la ciudad tiene. Así que eso sí. Los apellidos, ¿están nomenclados? Hay apellidos como Pérez que nosotros no conocemos porque es habitual, pero te puede aparecer un apellido de un chino y entonces no se puede claro. nomenclar. Ahí está lo que yo decía, ese equilibrio del sentido común. Hay campos que nombre y apellido no lo voy a poder nomenclar, pero sí la dirección, porque está Pero, relacionado a una ciudad. pero al precargar también puede ser que haya miles de ciudades que tampoco sean utilizadas. O sea, que no haya Lo que usuarios de pasa es que esas. tampoco vas a cargar todas las ciudades. Cargas las ciudades que vos tenés un ámbito de trabajo. Por ejemplo, si tus clientes son mayoritariamente la Capital Federal y Gran Buenos Aires, cargarás la de Capital Federal. Y puede ser que hagas una combinación. Conseguí la de Capital Federal, la de La Matanza y la de Avellaneda, pero no encontré la de Olivos. Bueno, si te dice Ciudad de Olivos, porque sí, eso lo podés tener nomenclado, le pondrás 3 campos de input, ya está, y lo Ok, cargará. ok. Orientarlo sea hacia donde nosotros queremos, vamos a Eh, estar laburando, digamos. claro, vos no vas a cargar las ciudades de Uruguay, por ejemplo, y con sus calles, porque no tenés ningún cliente en Uruguay. Vos lo tenés que acotar a eso. Bien. Y el concepto de desnormalización es un concepto de performance, como bien preguntaban antes. Cuando yo hago una alta de usuarios, ¿se acuerdan? Si lo tengo bien normalizado, estoy en la forma normal 3, en la boycott, pónganle, yo cuando hago un insert acá, en este nuevo usuario,
voy a tener que hacer un insert también al mismo tiempo en tabla dirección como mínimo. En la ciudad ya la voy a tener, pero voy a hacer en un insert de usuario voy a tener que hacer estrictamente 2 insert. Y voy a haber tenido que hacer una consulta previa de la ciudad y con la calle. Bueno, fíjense todo lo que tuve que hacer para que esta estructura se mantenga. En primera instancia tuve que consultar la tabla ciudad y la tabla calles de ciudad cuando me la seleccionó. Y después, cuando grabé, tengo que grabar, hacer una entrada en la tabla usuarios y otra en la tabla dirección. Ahí estamos. ¿Lo tenemos eso? Bien. El punto, que este es un ejemplo trivial y esto no tiene peso, pero en muchas situaciones, puede ser que tenga que grabar en más tablas y tenga que grabar también o consultar muchas tablas para mostrar esa información para grabarlo. Entonces, si yo a su vez tengo una muy alta concurrencia, ¿qué me sucede? Puede ser que pierda performance en el acceso a la base de datos. Bueno, si yo pierdo performance, voy a tener un problema porque yo tengo que dar un servicio de calidad. Entonces ahí es donde se empieza a barajar el concepto de desnormalización de base de datos. ¿Qué voy haciendo? Bueno, ¿qué parte de la tabla la voy a grabar de otra forma? Voy a reestructurar mi tabla para que no me ocupe tanto tiempo o esfuerzo la actualización de cada registro. Y ahí depende de lo que ustedes vean y dónde está el punto, dónde le aprieta el zapato y ustedes lo irán corrigiendo. No hay ninguna norma estándar, sino que es en función de mejorar la performance. Muchas veces lo que se hace es, para no perder y para obtener lo mejor de los dos mundos, ahí Fede, ya te doy la palabra. Lo que se hace muchas veces es, como lo que cuesta más es el insert de los datos, pero la consulta no tiene ningún peso, por lo general en las bases de datos, se guardan los nuevos registros en una tabla temporal. Esa tabla temporal se guarda en un solo registro todos los datos que yo necesito. ¿Eso qué hace? Me baja el tiempo de insert en tiempo real para que el usuario vea ya está dado de alta, podés continuar. Y yo por atrás, en un proceso batch, después tomo ese registro donde tiene la ciudad, el ID bien, el ID, todo en un solo registro, y lo envío a las tablas que corresponden. Y después cualquier modificación de usuario, todo eso, se hace de las otras tablas. Pero ahí son las vueltas que uno empieza a hacer para trabajar de manera performante con una base de datos, y eso impacta en lo que se llama desnormalización de base de datos. Sí, Fede, querías hacer una pregunta. Bueno, parece que no. Bien, con esto hicimos una introducción a lo que es la de boicot. Candela, vos tenés todos los índices de un registro. Ok, ahí está, ahí ya te leo la pregunta. Todos los campos que apuntan a otra tabla
en un registro en la tabla de usuarios, todos los que están referenciados, los campos que están referenciados a otra tabla son índices. Si son índices, es decir, que están rotulados como claves, eso está en la tercera forma normal. Pero si además no tiene ninguna relación trivial entre los datos, que no hay nada, está repetido, estamos en la tercera, en la forma normal de voice code. Pero lo que se tendrían que llevar es, tengo registros que cada registro tiene un índice principal, con lo cual yo podría recuperar de a registros de una tabla. A su vez, cada campo que hace referencia en ese registro a otra tabla es en la otra tabla un índice también. Y no tengo ningún campo repetido. Eso sería la normalización estándar a la cual deberíamos apuntar. Eso sería la forma. Y ya está. En cuanto a performance mejor, consultar con una sola tabla muy grande. No, las consultas, otro concepto que tienen que tener en claro es orden de magnitud de tiempo de respuesta que tienen las bases de datos. Es la tarea que menos tarda, la más óptima, es la consulta. La consulta de la base de datos, lee la tabla y el registro y ya está. Después vamos a ver por atrás qué es lo que se está haciendo y cómo podemos hacer para que sea más performante aún. Lo que menos cuesta es hacer una consulta de una tabla. Lo que cuesta un poco más es hacer un update de una tabla. ¿Por qué? Tengo que buscar el registro, tengo que buscar el campo dentro de la tabla, o sea, tengo que buscar registro. Dentro de ese registro, ¿qué campo? Y hacer el update. Y lo que más cuesta es el insert, porque tengo que insertar todos los datos. Entonces, eso es el orden de magnitud, de menos tiempo a más tiempo. Menos tiempo la selección, más tiempo la inserción. Entonces, lo que uno hace muchas veces es genera tablas de inserción masivas, donde cuando hay que insertar, se inserta ahí y después por un proceso batch por atrás va haciendo la actualización de los campos de la tabla de usuarios. Después ahí hay algunos conceptos que son más de administrador de base de datos o de arquitecto de base de datos, que son reglas de la experiencia, ¿sale? ¿No? Empíricas. Por ejemplo, algo que tienen que saber cuando ustedes hacen la base de datos, cuando trabajan con una base de datos, ustedes tienen el concepto de concurrencia. Todos conocen lo que es la concurrencia, ¿no? Cuando ustedes desarrollan una aplicación, se espera hoy por hoy, salvo alguna excepción muy puntual, que la aplicación es concurrente y multiusuario. Es decir, múltiples usuarios acceden a la misma aplicación. Y eso, cuando ustedes, los que tienen experiencia desarrollando aplicaciones web, por ejemplo, ¿ustedes realmente piensan en los usuarios?
en la concurrencia máxima de usuarios que va a tener? Bueno, salvo contadas excepciones que nosotros tengamos que hacer un sitio para Google, uno no lo piensa. ¿Y por qué no lo pensamos? Porque nosotros tenemos dos aplicaciones, que es el web server y el servidor de base de datos, el motor de base de datos, que inherentemente son dos máquinas de estado, esa es la definición de dos máquinas de estado sofisticadas, que ellos se encargan de repartir los recursos de manera eficiente y además mantener múltiples usuarios. Cuando estamos trabajando con la parte del web server, lo que está haciendo internamente el web server, diciéndolo de la manera más plana, llana y rápida posible, es, si yo tengo 10 usuarios, tengo 10 sesiones de usuario con la cual estoy trabajando. Entonces yo ya sé qué está haciendo cada uno. Pero cuando yo tengo la base de datos, eso se me complica un poco más. ¿Por qué? Porque puede darse cuestiones como cuáles. Cuestiones del estilo, el usuario A está actualizando el registro 1 de la tabla de usuarios. Y el usuario B está leyendo el registro 1 de la tabla usuarios. Bien, Martín, ahí tenemos el log, el concepto de log. ¿Qué pasa? Imagínense por un momento esta situación. El usuario B que estaba consultando era el usuario de logística, que quería ver dónde era la dirección para mandar la carga al cliente. El usuario 1 era el representante de ventas de la empresa, donde había recibido un mail de este cliente, donde dice: me mudé hace una semana, ahora estoy en donde sea. Entraron, y lo que sucedió al mismo tiempo es, mientras que uno estaba leyendo, el otro estaba actualizando, pero el que leyó se tomó el dato inconsistente y lo mandó a otro lugar. Lo estoy recontra simplificando, pero para que entiendan los problemas que pueden tener. Eso es lo que ahí bien Martín dice, que uno tiene que loquear la tabla. Loquear la tabla es lo que hacen los motores de base de datos para, uno lo puede hacer manualmente, de manera programática, pero todos los motores de base de datos por defecto ya lo realizan automáticamente. Si yo estoy haciendo una consulta o estoy haciendo un update o un insert de un registro y otro quiere entrar a consultar ese mismo registro, nosotros como programadores desde el lado de afuera ni nos damos cuenta, no nos dice nada la base de datos, pero lo que hace es retiene la consulta por milisegundos. ¿Para qué? Para que se termine de hacer la actualización y que cuando se termina de hacer la actualización se libera el bloqueo y ahí entra la consulta y toma el dato consistente. ¿Vieron? Eso es lo que se denomina loquear, o sea, lock es: tomo el dato, me lo guardo yo por un minuto porque tengo que hacer algo y después lo libero. Los lock son habituales ¿en qué acciones? En el update y en el insert. En la selección no tiene sentido hacer un log de base de datos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solo lectura, mirando. Bien, después vamos a ver más sobre los logs, pero como bien dice Lucas, se loquea a nivel de registro. Bueno, uno puede, la base de datos, hoy por hoy lo maneja solo,
y ella sola decide si conviene bloquear a nivel de campo de registro, a nivel de registro o a nivel de tabla. Muchas veces cuando se empieza a hacer un proceso masivo de actualización, el motor de base de datos dice bloquea la tabla completa. ¿Por qué? Porque cada bloqueo impacta, ¿se acuerdan? En ese transaction log, tengo que entrar y empezar a trabajar mucho con eso. Tengo que poner registro que estoy haciendo, qué bloqueado, quién está esperando, un montón de cosas. Entonces, muchas veces el motor de base de datos hoy por hoy ya lo hace, automáticamente te dice, como estás haciendo una bloqueo masivo, yo te bloqueo la tabla y así puedo reducir el tiempo de actualización y te libero los datos más rápido. Esa decisión de si lo hago a nivel de registro, lo hago a nivel de campo de registro, lo hago a nivel de tabla, es una decisión que lo toma directamente el motor de base de datos. Yo programáticamente también puedo ingerir en eso, sí, lo puedo hacer. Puedo decirle, no, esto bloqueámelo a nivel de registro. Y yo le indico. Este tipo de bloqueos, esto es una de las partes por lo cual ustedes van a empezar a ver que hay bases de datos como Oracle, que tiene un valor alto, que uno lo tiene que pagar, y hay bases de datos como MariaDB, que son open source. En términos generales, en estos detalles, es donde deberían encontrar la diferencia entre las distintas bases de datos, la cual hacen que sean más eficientes o menos eficientes. Porque esto de los logs sí tiene un costo en tiempos de respuesta significativo. Una base de datos, Oracle, cuando ustedes trabajaron, cuando apareció Oracle, lo más significativo que tenía la base de datos Oracle era que se vendía como, ¿qué? Como una base de datos que resolvía esto, era la mejor base de datos que resolvía, entre otras cosas, pero primordialmente todo el aspecto de log, haciéndolo automáticamente y de la forma más eficiente posible, con lo cual reducía los tiempos de consulta significativamente. Eso es el concepto de log, bloquear registros, cómo se bloquean, y eso es toda una teoría que está más emparentada con la administración de base de datos, pero que ustedes la deben conocer. Por lo menos saber que existe el bloqueo de registro del campo o de tabla. Entonces, eso es la idea de los logs. Entonces, volviendo a lo que les estaba contando anteriormente, si yo hago una tabla de almacenamiento temporal para hacer insert solamente, yo la puedo marcar como insert, que va a ser insert nada más. Entonces, la base de datos ya sabe cómo tratarla. Y la tabla de clientes, hago otra cosa, la marco como solo lectura. Y al marcar la tabla como solo lectura, cuando va a hacer las consultas, la base de datos es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no tiene que bloquear, marcar nada que está haciendo en ese momento. Porque esta tabla ya sé que es de lectura. O sea, lo único que tengo que hacer es consultar el dato. No tengo que mantener marcas y tener tablas del transaction log por las dudas que vaya a hacer un insert de datos. Entonces, esos son los juegos de desnormalización y de conocimiento profundo de una base de datos que puede hacer un arquitecto de base de datos al momento de construir una aplicación. Empezar a jugar, entender el concepto de bloqueo para ver qué es lo que pone y qué es lo que saca. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bueno, nos vemos el